Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Eh, Bienvenidos a este conversatorio de CELAFOR, del Centro Latinoamericano de Formación. Estamos terminando un año bastante complejo, como ustedes saben y lo han vivido y lo han experimentado. Y hemos querido al final de este año traer a una de nuestras grandes amigas y colaboradoras para charlar un poco sobre este año que nos deja, qué podemos avisorar, iluminar el futuro de cara, ¿no es cierto?, a esta nueva normalidad que empieza a aparecer con todos estos desafíos. Les agradecemos mucho que estén ahí, agradecemos a todos y cada uno. Y bueno, entonces le quiero dar la bienvenida a Florencia Villanueva. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Estás por ahí? Hola Richard, estoy por acá. Sí, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, para aquellos que se les haya pasado, veo a todos que creo que son exalumnos de alguna de las escuelas de liderazgo, pero por si se les pasó, se les olvidó, Florencia Villanueva, la hoja de vida, el currículum lo tienen por internet, lo pueden ver en LinkedIn o en donde sea. A mí me gusta presentarla como una gran amiga de Celafor, viene colaborando con nosotros desde hace muchos años, gran amiga mía, personal, hace muchos años que nos conocemos, ariana como yo, entre otras cosas, amante de los libros. Y si alguno de ustedes necesita recomendación de libro, busquen a ella, que es una excelente recomendadora de libro, gran lectora y recomendadora de libro. Ustedes se acuerdan que en Celafor siempre nos ilumina, ya sea en la parte de valores, y también la hemos invitado porque también forma parte de esta visión axiológica de valores en el tema del diálogo. Así que esas dos charlas siempre nos ha dejado rumiando cosas interesantes y por eso la hemos querido traer hoy. Flor, gracias por estar un viernes a esta hora difícil. Sé que sacrificás familia, horas y demás, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias Richard, gracias a vos. Es un placer para mí. Yo la verdad que extrañaba muchísimo el no poder haber hecho Celafor este año. Es una de las cosas que nos faltó a muchos, me parece, ¿no? Celafor, esa oportunidad de encuentro. Y esto me pareció una idea maravillosa de poder. No es lo mismo que estar ahí juntos y abrazarnos, pero es una manera lindísima de mantenernos cerca. Así que muchísimas Exactamente. gracias. Mira, Suple Richard, esto. exacto, no sé, mira, a mí me gustaría arrancar con algo un poquito movido, ¿no? Un poquito más interactivo y que está conectado, si querés, con el arte, con los libros. Entonces, la invitación, y a vos y a todos, es que pensemos en, si les pidiera, piensen en un libro, película, obra de arte que represente este año que transcurrió. 2 segundos. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería ese libro, esa película, esa obra de arte, ese cuadro, ese poema que sienten que representa este año que pasó? Mirá qué Richard, ¿es tuyo? interesante, ¿eh? A ver. Mirá qué interesante. Yo tengo alguito, si vos me permitís, mientras el resto de los chicos van pensando, ¿no? Y van repasando a ver qué cuadro o qué ¿Qué obra de libro, qué arte o qué peli? libro, claro, claro. No vamos a caer en lugares comunes, bueno, el Titanic, ¿no? Esas cosas así. No, 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 no. Este, pero si vos me permitís, yo voy a compartir pantalla porque yo tengo un cuadro que me parece que me representa de alguna manera un poco en ese desafío que vos estás planteando. Vamos a ver si lo logro. No lo estoy encontrando acá, perdón. Puede fallar, En el como chat están decía. tirando ideas desde Atrapados sin salida, hay de todo, ¿eh? De Ah, bueno, todo. mirá. Pero creo que vos lo vas a sorprender. A ver, Bueno, pero yo tengo el mío para compartir también.
Bueno, vamos a ver, no sé por qué no estoy pudiendo entrar a mi PowerPoint. Un segundito, por favor. ¿Qué dice la gente mientras tanto, mientras No, yo ¿querés que logro? yo arranque con el mío, Richard? Dame un segundo, por favor, Dale. porque vos tenés compartido el tuyo, Flor, porque puede ser que no. No. Entonces no sé qué es lo que está pasando que yo no puedo. A ver, un segundo, ¿eh? Ahí me parece que estas cuestiones técnicas, pido disculpas. A ver, vamos a ver. Acá estoy. Bueno, este es el mío y yo te voy a contar una historia, si me permitís, Flor, de este cuadro. Dale, claro. Hace muchos años tuve la suerte, con el querido y llorado padre Murias, ir por primera vez a París, ¿no? En el año 1989. Y nos Uy, metimos, por eso, bueno, es la primera vez que fui a París. Y nos metimos, yo era joven y buen mozo, y nos metimos, como siempre me gustó el arte, en el Museo del Louvre. Obviamente, ¿qué quiere uno como turista, digamos, para recibirse de turista clásico? ¿Qué quiere ir a ver al Louvre? Obviamente la Gioconda, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, ¿no es cierto? Que está, uno se da cuenta que llega a ese lugar porque está lleno de japoneses y orientales y de todo tipo sacando fotos a ese minúsculo cuadro del gran Leonardo da Vinci. Pero una vez que salimos, digamos, de esa fascinación, me encuentro con este cuadro inmenso, inmenso, tan inmenso que esta foto, que no es del 89, es de años posteriores, simplemente la muestro para precisamente mostrar el tamaño del cuadro, inmenso, como verán ahí en esta foto. Bueno, y entonces me impresionó, hubo dos cuadros que me impresionaron, este y el otro de La Libertad guiando al pueblo de Delacroix, pero este cuadro se llama La balsa de la medusa, de un autor francés que se llamaba Thomas Géricault, que increíblemente murió a los 32 años, 2 años después de haber hecho esta obra. Murió muy joven y hizo pocas obras. Bueno, este fue una de sus obras cumbres y relata un hecho real que es un naufragio de un barco cerca de la costa de Mauritania, cerca de Senegal, en África, de un barco francés que se llamaba la Medusa, ¿no? La Medusa. Y según los relatos de testigos y demás, los que sobrevivieron fueron 15 personas en una balsa, que es lo que él retrató. Es muy interesante cómo él construye este cuadro, porque se va a la morgue, contrata testigos, se trae, perdón, lo grotesco y lo espantoso de esto, pero se trae partes de cuerpos de ese de estos muertos para retratarlos y ponerlos con mucho realismo, ¿no es cierto? Y finalmente estos 15 se salvan y un poco lo que él retrata es esto, ¿no? Es decir, esa balsa llegando a la costa, al final, en un puntito ahí en el horizonte, se ve un barco que es el que los rescata, ¿no? Pero ¿por qué? Porque cuando vos traes a colación cómo pintaría este año, traigo a colación esto. Porque eh, me parece que después vamos a entrar a la discusión si estamos todos en el mismo barco, pero claramente muestra un poco las actitudes frente a situaciones complejas y totalmente inusuales como ocurrió este año, ¿no? Fíjate vos que si te fijas en el ángulo inferior, hay gente desanimada, gente muriéndose de inanición, tenían muy poca comida, dicho sea de paso, y tenían un vino ya demasiado fermentado, que era lo único que tenían para comer. Hay gente pensando, fíjate que el viento, fíjate la vela, el viento no va para el lugar donde ellos quieren ir,
¿no? Es decir, tiene prácticamente un viento en contra. En el medio, al lado de la vela, tenés a alguien que invita a tener esperanza, ¿no es cierto?, a mirar el horizonte. Hay otros que apoyan al que blande que está semidesnudo, digamos en cuero, blandiendo, ¿no es cierto?, una camisa, una bandera, y con cierta esperanza, aunque prácticamente la esperanza se radique o radique en nada, ¿no? En nada. Y fíjate en los nubarrones, ¿no es cierto? Y el horizonte muy lejano, ¿no es cierto? Con algo de claridad. Bueno, representa un poco también la humanidad, algunos esperanzada, otros pensando pero no haciendo, otros contra todo esperanza, blandiendo y trabajando para que ocurra el milagro del salvamento, otros apoyando y otros muertos. Quiero decir que, entre otras cosas, esto fue un cuadro, simplemente para ponerlo en contexto, fue un cuadro también político, porque fue una crítica a la monarquía francesa, porque el capitán de ese barco era un inepto y llegó ahí por favores políticos. Por lo tanto, no sabía manejar el barco y por eso lo hunde, ¿no? Así que fíjate cuánta lectura. Bueno, a partir de allí te dejo a vos, mi querida Flor. Bueno, ¿qué puedo decir? Apago la cámara y me voy, Richard, después de esto. Ah, Listo, chau. Ya está. A ver, voy a compartir, Richard, si vos dejás de compartir pantalla, comparto yo la mía. A ver, que curiosamente, a ver si pueden ver, si todos pueden ver la pantalla, la temática marina fue la misma. En este caso les traje un cuadro de un pintor que a mí me encanta. El otro día en mi casa acá hicimos un poco de juego. Si pudieras entrar a un museo, miren lo que voy a decir, y pudieras llevarte el cuadro que quisieras, ¿cuál sería? Y yo me llevaría cualquier cuadro de este pintor, que es William Turner, el pintor inglés. A mí este cuadro me encanta porque hay una figura acá, que es la de este faro. Este cuadro se llama El Faro de Bell Rock. Ese faro existe en la realidad. Si buscan fotos de ese faro, es precioso. Los paisajes con ese faro existe. Y fíjense un poquito lo mismo, ¿no? La tempestad, los cielos, los nubarrones, el oleaje, y estos barquitos, hay 2 o 3 que se ven arrastrados por esa tempestad, sin mucho control, esa sensación que hemos tenido mucho este año de pérdida de control, ¿no? Y esa figura del faro firme, que ilumina, que da seguridad, que marca el rumbo y que genera esperanza. A mí lo que me sucedió cuando recordaba, pensaba en este barco, me puse de los dos lados, ¿no? ¿Cómo nos hemos sentido? Pensemos los que tenemos algún rol de liderazgo a nivel profesional o a nivel comunitario, a nivel familiar, los que tenemos personas a cargo, ya sea a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel comunidad. ¿Cómo tuvimos estas dos miradas, ¿no? Como por un lado nos sentíamos barco buscando el faro, buscando en otros esa palabra, esa tranquilidad, esa señal, esa luz por momentos, y al mismo tiempo nos convertíamos en otros momentos en ese faro que le transmitía guía, tranquilidad, esperanza a otros, ¿no? Entonces creo que nos vimos envueltos en los dos roles. Creo que lo que tenían en común ambos cuadros es la tempestad, es la sensación de estar perdidos, y fundamentalmente, Richard, me permito, mira, sumar algo más a tu brillante descripción de la balsa de la Medusa, que es la necesidad de otros. Fue una época donde no había individuo, donde no podías avanzar sin el otro. Y ya no era a pesar del otro, era con el otro. Fueron épocas de generar muchísimas alianzas, ¿no? La única manera de salir adelante era de colaborar, de pensar en algo más allá de mí y en generar alianzas. Alianzas incluso con situaciones que nos resultaban antipáticas, poco amables, poco, no sé, amigables,
¿no? Pero la colaboración y las alianzas. Entonces creo que en ambos cuadros, en ambos, está claramente la necesidad del otro que me acompañe hasta la otra orilla. Voy a dejar de compartir, entonces mi cuadro era el faro de Bell Rock, de William Turner. William Turner era un amante de pintar, bueno, el mar, un obsesionado con pintar el mar, con poder manejar la luz en esas marinas fabulosas que pintó. Entonces, Flor, sí, te agrego una época necesitada de obediencia. Vos fíjate cómo estuvo en todo la discusión, ni siquiera te diría solamente en Argentina, en todo momento de, bueno, ¿por qué hacer caso al líder? ¿No? ¿Por qué hacer caso a la autoridad que marcaba un poco las pautas de cómo comportarse? ¿No? Es decir, ahí todo un tema del sentido del poder y de por qué yo tengo que obedecer al poder, ¿no? Habría que, por ahí lo hacemos con Lourdes Puente o con alguien de politólogo, ¿no es cierto? Todo este tema. es que, ¿sabés qué? Creo, Richard, que el liderazgo se puso en jaque, como se pusieron en jaque tantas otras cosas que antes dábamos por garantizadas. Tantas cosas que antes eran transparentes porque las sentías parte de la realidad, las daba por hechas. Todo eso, a través de este sentido, a ver, fueron meses altamente disruptivos. Fue un hito, la pandemia, altamente disruptivo, altamente condicionante, y que despertó en todos nosotros, y principalmente el shock, creo, con los que sentíamos afortunadamente, y lo digo desde un lugar hasta de privilegio, cierta tranquilidad de poder contar con una cantidad de cuestiones, ¿no? De la vida cotidiana, que uno ya las da por hechas, ciertas seguridades que uno tiene de techo, de salud y demás, ya eran transparentes para uno, eran tan naturales como el aire que uno respira. Fíjate qué curioso que la gran enseñanza fue no des nada por hecho. Y los valores, ¿no? Yo te digo desde el área de qué nos pasó en las áreas de recursos humanos en las empresas, o por lo menos con mi equipo nos hemos sentado a plantear. ¿Qué es lo que fue una experiencia tan íntimamente humana, tan universal, pero al mismo tiempo, y esa es la paradoja, tan personal? Porque yo creo que cuanto más universal una experiencia, más personal se vuelve, ¿no? Por eso el debate, ¿estamos todos en el mismo barco o estamos todos en la misma tormenta? Y es un debate, te diría, hasta una percepción personal, porque fíjense que hubo tantas pandemias como personas, tantas experiencias como personas que atravesaron esta experiencia, ¿no? Cuanto más humana, más personal se vuelve. Y eso fue la gran paradoja de entender que esto era contacto persona a persona. Fue un gran acelerador de tendencias y de cambios, enorme acelerador. No fueron tiempos ni para tibios ni para grises, eran momentos de definiciones. Fíjense qué cantidad de cuestiones cuya definición demorábamos en muchas cuestiones, ¿no? Porque uno sentía que tenía tiempo para siempre de tomar ciertas decisiones. Mucha gente tomó decisiones claves para su vida, como mudarse, como decisiones en el aspecto familiar, en el aspecto laboral, en el aspecto académico, ahora. Y no por una cuestión de mañana se termina el mundo, de ninguna manera. Creo que tuvo que ver con una cuestión de transparencia, de coherencia. Fue back to the basics, ¿no? Volver a las bases. A nivel empresa, por ejemplo, donde yo trabajo, decíamos, antes en recursos humanos nos planteábamos en muchas organizaciones, bueno, pensemos en beneficios, ¿qué valoran los colaboradores de una empresa? Entonces empezábamos, ¿no? Con, bueno, que tengan más tiempo libre, part-time los viernes, poner frutas en el comedor, gimnasio, ¿qué más les podemos agregar? Les regalamos un jarrito, les regalamos... No, entonces uno piensen en una cantidad de cosas que desde las organizaciones y recursos humanos percibíamos como que las personas valoraban, ¿no? Y frente a lo que pasó,
qué jarrito, ni qué gimnasio, ni qué part-time los viernes. ¿Qué es lo que la gente empezó a valorar? Aquello que percibió que estaba siendo puesto en riesgo. La coherencia, la seguridad, la tranquilidad, la colaboración, la comunicación, la cercanía, más allá del distanciamiento físico, la cercanía emocional. Entonces, todas esas cuestiones son las que los que nos toca alguna posición de liderazgo en cualquier aspecto o dimensión de la vida, tuvimos que ser muy conscientes, entender que eso estaba siendo puesto en valor y liderar a través de todas estas cuestiones. Se instaló una emocionalidad de una alta sensibilidad en las personas. Los líderes, y hablo de todos los líderes, ¿estuvimos a la altura? ¿Pudimos entender esta emocionalidad para dar respuesta a ella? Y acá viene una interesante reflexión, y Richard, por favor, abrí el micrófono e interactuemos, porque así no me quedo sola, pero una gran sutileza, ¿no? Y una gran, yo percibí, y me tomé nota de un par de cosas pensando en la charla contigo, que algunas cosas que estaban como pegoteadas o mezcladas antes, para mí cobraron una diferencia, pero esencial, ¿no? Por ejemplo, miedo y prudencia, ¿no? Yo me encontraba a mí misma diciendo cuando salgo a la calle todavía con mi tapaboca y me higienizo las manos y mantengo distancia y trato de ser cuidadosa con las personas que entran en contacto conmigo, ¿no? De ser prudentes. Me dice, pero ¿no tenés miedo? Me dijeron una vez de salir. Digo, no tengo miedo de salir porque soy prudente. ¿Y cuál es la diferencia entre miedo y prudencia? Fíjate que es, pero brutal la diferencia. El miedo es una emoción, por lo tanto no es racional, intuitiva e instintiva frente a la percepción de amenaza o peligro, ¿no? El miedo te da la señal de alerta, la banderita roja. Y el miedo desata la reacción, ¿verdad? Entonces, yo estoy cruzando la calle, viene un auto, un vehículo a gran velocidad, alerta, pego el salto y fíjate vos, muy probablemente salve mi vida. Entonces, ¿es malo? No es malo si te sirve para, en ese momento de amenaza patente, reaccionar y poder ponerte a salvaguarda. No es malo. El problema es cuando el miedo se instala como modus operandi, como único mecanismo de interacción. ¿Por qué? Porque el miedo sirve para alerta, ahora, reacción, me salvo, ahora. El miedo no te sirve para proyectar, no te sirve para planificar, no te sirve para entender, porque el miedo no es racional. ¿Qué pasa con la prudencia? La prudencia es una acción racional, es una les diría, una actividad racional que te permite entender, planificar y actuar. Del miedo viene la reacción y de la prudencia viene la respuesta. Y respuesta tiene que ver con responsabilidad, ¿verdad? Entonces, claro, la responsabilidad es la capacidad de dar respuesta. Y la responsabilidad te hace poderoso. La responsabilidad, ¿sí?, te permite planificar, te permite ser dueño de lo que pensás, de lo que decís, de lo que haces. La responsabilidad te permite la coherencia. Es lo que proyecta confianza. Y sabemos que la confianza es el antídoto del miedo. Entonces, creo a mí, y será que a mí me gusta mucho estudiar y observar la naturaleza humana, y desde el rol que tengo laboralmente es divino para eso, trabajo en recursos humanos y en desarrollo de personas. Entonces fue interesantísimo cuando teníamos estas conversaciones a nivel pequeños grupos y a nivel individual en la empresa, ¿no?, con todas las personas a lo largo del año para ver cómo iban llevando esta situación.
era interesante ver quiénes se habían instalado en la prudencia y podían pensar, entender, planificar, proyectar, sentirse protagonistas, sentirse que ellos, había muchas cosas que sí podían hacer frente a los que se instalaban en el miedo. Entonces todo era aquí y ahora, les costaba mucho proyectar, ¿verdad? Y se sentían víctimas de ese entorno, no protagonistas. Claro, pensaba ahí, Flor, que vos que estás en las organizaciones también, de vuelta en esta balsa que estábamos todos, pero que cada uno tenía un rol, cómo juega esa interacción de confianza también, ¿no? Es decir, eh, pensaba, yo que tengo también una mini empresa, ¿no? La seguridad que uno le pudo dar también a su personal, diciendo, bueno, pase lo que pase, vas a seguir, te vamos a pagar en la medida que podamos, esto va a seguir adelante, ¿no? Es decir, eso también, el miedo es una antesala de alguien que te dice, no, no, pará, estamos en este barco, confía y avanzamos como podemos y con las herramientas que podemos, porque la prudencia también no te permite tener todos los elementos, ¿no? Eh, digamos, uno iba enterándose de cómo se evolucionaba esto, incluso hay también otros ámbitos que te dan confianza, como puede ser que el gobierno te ayude con tales y tales cuestiones. Entonces, la confianza es como que se va construyendo en la medida que cada uno tome su responsabilidad. Exacto. Richard, ¿querés prender tu cámara? Así te vemos. Bueno, acá Ahí estoy. estamos, ahí estás. Mira, estoy de Tengo acá acuerdo. tengo acá mi adjunto de cátedra, que es el perro que está dando por ahí vuelta. Bien, bueno, que exprese su opinión también, lo ponemos en el chat. Pero Bueno, vos sabés que sí, que lo que decís es cierto, yo creo que, y tiene que ver con lo que mencionabas al principio, creo que tiene que ver con lo que se ha puesto en jaque del liderazgo fue la confianza, porque las personas necesitamos, frente a este entorno, coherencia, transparencia, consistencia. Y lo que decías de la prudencia te permite elegir en cada situación, como la prudencia tiene que ver con el entendimiento, elegir en cada situación cuáles son las herramientas que en este momento, en esta situación, son las que me sirven para que yo me haga cargo de la situación, no correcto. que la situación se haga cargo de mí. Eso es lo que hace el miedo. Pone tanto poder en el afuera, tanto poder, la variable tenemos que ser nosotros, no el entorno. Cuando depositas tanto poder en el entorno, en el afuera, vos quedas vacío de esa capacidad de entender, decidir y actuar. Y no importa, y ahí tomo Víctor Frankl, si hay alguien que vino a mi mente estos meses, Víctor Frankl, y si hay un libro que hay siempre, no puedo evitar, voy a recomendar un libro, uno solo, prometo que hoy uno solo, prometo uno. El hombre en busca de sentido, Víctor Frankl. Si hubo un Clásico. libro 2020, es Víctor Frankl y el hombre en busca de sentido que yo releí y fue como volverlo a leer, porque una cosa es leer El hombre en busca de sentido en un año cualquiera, otra cosa es leer El hombre en busca de sentido 2020. Y fue un libro nuevo para mí, pero creo que tuvo que ver con la conexión inmediata de la experiencia con esa sabiduría del libro. Entonces a mí me tocó muchísimo. Víctor Frankl, y lo anoté, porque tengo tantas citas de ese libro, pero traje una, porque esto no puede durar hasta la medianoche, me dijeron, Richard. Dice, cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Y cuando no pueda ser transformada, transfórmate. En las tres situaciones, vos sos el que decide qué hacer. Cuando es buena, disfrútala. Está en vos elegir disfrutarla. Cuando es mala, transformarla. Está en vos elegir transformarla. Y cuando no se pueda transformar, transformarte. Está en vos transformarte. Entonces, nunca sos víctima. Sos protagonista de esa historia, sea cual sea la historia, porque Víctor Frankl dice, y es maravilloso, que no, y te lo dice una persona
que sobrevivió al campo de exterminio en la Segunda Guerra Mundial. No te lo dice alguien que tuvo 10 meses de pandemia en su casa en aislamiento. No, alguien que estuvo en campos de exterminio en la Segunda Guerra Mundial y sobrevivió. Él lo que dice es, no importa lo que pase allá afuera, entre eso que sucede y tu respuesta, no dice tu reacción, y tu respuesta, ese es un espacio de libertad que te pertenece. No importa lo que pase. La variable somos nosotros, no el entorno. No sé si me explico. Eso para mí fue, ¡buah! Como hacen los chicos, ¿viste? ¡Buah! Así. El problema no es lo que pasa, sino qué hacemos con lo que pasa. Con lo que pasa. Entonces, y te lo dice un tipo que la gente caía muerta alrededor, en un campo de exterminio, en un lugar que tampoco eligió. Nosotros no elegimos el año que nos tocó. Él tampoco eligió las circunstancias. Fue un año muy injusto. Uno decía, pero qué injusto. Sí, fue un año muy injusto, tremendamente injusto, pero no se trata de si es justo o no es justo, se trata de qué aprendiste y qué transformaste. Es injusto si no pudiste transformar nada, no pudiste resignificar ni reconvertir nada, ¿no? Ahora, déjame, yo sé que tenés muchas cosas para decir, pero yo te quiero hacer una pregunta que además aprovecho para que aquellos que nos están escuchando, si tienen ganas de hacer preguntas, a lo mejor al final podemos leer alguna. Vía chat, Maggie por ahí puede ir recogiendo esas preguntas. ¿Quién nos convenció o quién nos metió en la cabeza de que esto no podía pasar? O sea, ¿quién nos convenció que somos eh, indestructibles o no puede haber una pandemia en un mundo? Digo, una pandemia como algún evento, ¿no es cierto?, como el que nos afectó. ¿Quién nos hizo creer que éramos invulnerables? A ver, primero, el libro, alguien preguntaba, creo que Isabel, El hombre en busca de sentido. Mañana están abiertas las librerías, vuelen a comprar ese librito. Creo que se debe haber agotado en la cuarentena, pero es un libro maravilloso, cortito y es pura sabiduría. ¿Quién nos convenció? ¿Qué pregunta, no? Creo que el estar demasiado, el creer que la teníamos tan clara todos. Claro. Creo que el hombre, y me viene, pero prometí no recomendar más libros, pero Yuval Harari, tiro así, Yuval Harari, ¿no? De Animales a Dioses, o Homo Deus, ¿no? Tenemos, creo que y yo celebro la tecnología, ¿no?, que nos permitió tantas cosas este año, pero tenemos un poder, o creíamos que teníamos un poder, porque apretamos 3 botones y las cosas suceden, ¿no? Aprieto 3 botones, ¿no? Algunos, los que tenemos el privilegio de tener ese, comillas, 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 poder, comillas. Creo que creíamos, fue un golpe a la soberbia, un poquito, ¿no? Una gran enseñanza de creer que la teníamos primero tan atada y que nos creíamos tan comunicados y tan conectados y no lo estábamos tanto. Entonces fue hasta como un mandato de, ahora quiero ver cómo entre todos se encuentran la solución. Acá les tiro el dilema, ¿no? Quien sea que uno crea, el universo, una energía superior, Dios, la naturaleza, sea en quien sea que creamos como energía, ¿no?, de este universo. A ver, acá está este dilema, resuélvanlo. ¿Y sabés cómo fue? Tuvimos que resolverlo poniendo en duda o en jaque una cantidad de verdades que creíamos tan seguras. Una, primero, es la que crees que te podés salvar solo. No te podés salvar solo, ni medio te podés salvar solo. El creer que la vida es un tuiteo, ¿viste? Siento reacciono, pum, hago ping, 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 total, importa ahora. Se acabó la vida de tuiteo, que yo la llamo la vida de reacción tras reacción, emoción, reacción. Claro. Creo que tiene que ver con cómo
respondo yo a esto? La respuesta te obliga a entender y proyectar el futuro. La respuesta, como tiene que ver con hacerte responsable, trae consecuencias. La reacción no mide consecuencias. No mide consecuencias. La reacción no mide consecuencias. La respuesta mide consecuencias. Entonces nos tuvimos que sentar, al principio reaccionamos porque frente a la situación que teníamos, que de a 15 días en 15 días, ¿no? Se fue extendiendo con este nivel de incertidumbre, pero a medida que nos movíamos hacia adelante, nos dimos cuenta que tenemos que encontrar respuesta a todas estas cuestiones. Por lo tanto, tengo que hacerme cargo o responsable de estas circunstancias. Y para poder hacerme cargo responsable, tengo que conectar con el otro. Y el otro que viene cargado con esa emocionalidad, validar esa emocionalidad del otro para poder conectarme, ¿sí? Gestionar toda esa emocionalidad y ver cómo nos unimos y cómo salimos adelante todos juntos. Entonces, creo que tuvo que ver con esto, con pensar respuestas y dejar de reaccionar. Me gusta esa idea de gestionar la incertidumbre porque creo que ahí, creo que, bueno, hay toda una, en estos latiguillos que aparecen, ¿no? Que vamos a salir mejores de la pandemia. Bueno, yo dudo que haya una respuesta única. ¿Saldremos mejores o peores? De vuelta, Víctor Frank, ¿no? De acuerdo a cómo nos ponemos o cómo nos posicionamos. Pero digo, una de las, quizás de las enseñanzas es que sí requiere otro tipo de liderazgo, por ejemplo, de empezar a aprender en serio a gestionar incertidumbres, que las había antes de esta pandemia, pero que creíamos, como vos bien decís, que uno apretaba un botón y estaba todo armado, ¿no? Y hablando de libros, se deben haber quemado varios libros, ¿no? De cuestiones que ya estaban absolutamente superadas, asumidas, que esto iban a suceder, ¿no? Que sé yo, ¿cuántos gurúes creo que deben haber sucumbido ante estas cuestiones? Pero también, ¿no? De vuelta, la balsa, ese muchacho que en cuero blande su camisa, pero no sabe, es decir, él quiere hacer cosas, toma su rol de liderazgo, pero no sabe si verdaderamente hay luz, hay orilla, hay una playa o una arena segura ahí, ¿no? Sin embargo, lo intenta. Bueno, esta idea de gestionar incertidumbre me parece que una de las grandes enseñanzas. Lo sabés vos como madre, lo sé yo como padre, lo sabemos en nuestros trabajos independientes muchas veces. Vos te fuiste a vivir varias veces afuera en el país, en donde no actuás de local, entonces tenés muchas incertidumbres dando vueltas, sos ciudadana de otro país, bueno, te manejás en el idioma, pero no sos de ahí. Bueno, en fin, perdón esta Pero, lata, pero no, quería tomarme esa... pero ¿sabés qué, Richard? Mira, fíjate que que ahora la incertidumbre es parte del juego, es una certeza. Entonces, una amiga mía me decía que ella es muy llana, y tenía razón, me dice, bueno, entonces es una certeza que la incertidumbre es parte de lo cotidiano, ya es una certeza. ¿O dudas que la incertidumbre? No, no dudo. Entonces es una certeza, me dijo. Listo. Como diciendo, entonces no es más incertidumbre. Entonces te quedas medio pensando, ¿no? Ahí mientras elegíamos manzanas en la frutería. ¿No? ¿Qué me estás diciendo? Pero es así. A ver, creo que salís mejor, no sé si salimos todos mejor. Creo que sí, todos tuvimos, por eso digo, la misma tempestad, léase la misma oportunidad. Resignifiquemos tempestad, oportunidad, desafío, prueba, ¿no? Nos pusieron una prueba. Dije, sí, son tan cancheritos todos, acá tienen, a ver. Y estamos todos en la misma tempestad. Ahora, cada barquito tiene que ver, o cada balsa, con su burbuja, vieron que ahora todos vivimos en burbujas, que le da como una cosa más glamorosa. En nuestra burbuja, lo que tenemos que ver es si tenemos esas herramientas o esa capacidad de resignificar lo que sucede.
Mientras vos sigas viendo de principio a fin, la lectura que hagas sea literal, exterior, esto es una pandemia, qué desastre, qué porquería, y se me ocurre un par de palabras más que no la podemos decir en público porque esto se está grabando. Qué desastre, qué porquería, qué mal, ves cómo es todo, que en realidad por esta situación yo estoy Los así. chinos, ¿Eh? buscar víctimas, ¿no? digamos, o mejor dicho, más que Claro, víctimas, siempre, chivos pateemos la pelota expiatorios, ¿no? Los afuera. chinos. ¿Eh? Exacto. Pateemos la pelota afuera que funciona. Entonces, pateemos la pelota. No, ves cómo es, a mí me pasó esto por esto, por esto, por esto. Entonces me amargo, me amargo, me amargo. A ver, esta situación la podés cambiar, no, la podés transformar, no. Entonces, transformate. Transformate significa, está en vos poder resignificar esto. No va a cambiar la realidad, pero sí va a cambiar la lectura que hagas de la realidad. Y esa lectura que hagas de la realidad, esto es Facundo Manes, no lo estoy diciendo yo, es neurociencia, yo no soy experta, por eso digo Facundo Manes, la lectura que hagas de la realidad impacta en tu emocionalidad. Mi emoción es lo que yo leo de lo que sucede. Entonces, tenés vos el poder de resignificar esto, de volver a entender esta situación para ver cómo te transforma o en qué aspecto te transforma, en qué te convierte, pero el en qué te convierte no es la realidad, en qué te convertís. Vos te convertís en eso, no es la realidad la que te convierte. Yo me niego a entregarle tanto poder a este entorno, me niego a pensar que la única variable, la única, porque no es tan blanco-negro, o sea, no quiero ser insensible con la realidad de muchísimas personas que se vio muy afectada por esto, pero me niego a pensar que la única variable que hoy tenemos es la pandemia, es esta situación por la cual atraviesa el mundo, literalmente el mundo. Me niego a pensar que es la última variable. Quiero y me desafío a pensar que yo también soy una variable, que mi capacidad de leer y resignificar lo que pasa es una variable, que la capacidad de entender y responder, generar respuesta que me proyecte hacia un futuro mejor a mí y a mi entorno y a los míos y a la gente que entra en contacto conmigo, que eso existe. Quizás es una fantasía que yo me hice y dirán, pobre señora, dejémosla, si eso la hace feliz. Pero me invito y los invito a que pensemos así. Tiene que ver con una resignificación. Ahora, si todo el mundo es capaz de eso, no lo sé, quizás no, porque tenés que hacer un laburo interno, un trabajito interno importante, Claro. para darte, y acá Víctor Frankl, para darte esa libertad. Porque fíjate que la capacidad de responder es un acto de libertad. La reacción, estás preso de esa emoción. La reacción es fruto del miedo y el miedo te hace No sos preso, te libre, claro. aprisiona, no sos libre. Lo que te hace libre es la respuesta, la capacidad de responder y hacerte responsable. La responsabilidad es un gran acto de libertad. Entonces creo que esta situación nos invita a hacernos responsables. Si te dicen, no se junten de a 150 todos abrazados, no te juntes de a 150, y no porque tenés que tener miedo, porque tenés que ser responsable, porque tenés que pensar en las consecuencias de lo que sucede. No por miedo, por prudencia, por responsabilidad, porque yo me doy esa libertad. Entonces hay mucha confusión y a mí hay algo que me molestó, y no lo digo solamente en nuestro país, me refiero en la prensa general y a través de, y lo he visto mucho en los gobiernos en general, por eso quiero abstraer de una cuestión política, hablo de los estados en general en todo el mundo, fue el manejo del miedo, ¿no? Era, salís y bueno, te morís. Y yo sé que hubo fallecimientos. No voy, de vuelta, no quiero ser insensible. Obviamente, fue una pandemia, una enfermedad, no tenemos vacuna, obvio. Pero yo me niego y resisto, y por eso creo que el liderazgo, Richard, en muchos casos falló, porque no podés manejar con el miedo.
porque la naturaleza humana se niega a ser sometida o sentir que a uno le quitan libertad. Y te quitan libertad cuando te meten miedo. Entonces, ¿qué pasó? Hubo como una rebeldía frente a la, comillas, autoridad, reglas, ¿no? Como querramos llamar a eso. Porque quiero que me hagas responsable, quiero que me hagas sentir que a pesar de este contexto espantoso, tengo la libertad de poder cuidarme de la mejor manera, pero no sé, y esa es la paradoja, el ruido que tengo en mi cabeza, si todos estamos en ese mismo punto de ser capaces de tener ese nivel de libertad y ese nivel de responsabilidad. Bueno, acá hay una lectura, insisto, que tiene que, a lo mejor los politólogos tendrían mucho que trabajar sobre esto, es interesante. El problema es que en muchas sociedades, valga la redundancia, la sociedad, la comunidad, como que se le dio demasiada preponderancia a la autonomía de la voluntad. Entonces, cuando el Estado dice, bueno, muchachos, todo muy lindo, ustedes son libres de hacer todo lo que sea, pero acá tenemos una situación que nos excede y entonces te voy a tener que restringir las libertades, en algunos puntos esto se resintió, porque como estaba muy exacerbada esta suerte de autogobierno, y vos Estado lo único que tenés que hacer es cuidarme, que yo detente o que yo goce de mis derechos y trabajar para que goce de mis derechos, y yo no tengo demasiada responsabilidad en todo aquello que se llama bien común. Bueno, yo creo que una de las grandes enseñanzas en ese punto, y te lo digo como profesor de introducción a ciencias políticas, es que hemos recuperado algunos conceptos, casi te diría clásicos, ni siquiera de derecha o de izquierda, clásicos de lo que es el Estado, que es, por ejemplo, libertad de la mano de la responsabilidad. Cito a Víctor Frankl. Víctor Frank decía, ya que hay en la costa este de los Estados Unidos una estatua de la libertad, debería haber en la costa oeste una estatua de la responsabilidad, porque esto va de la mano. Y el concepto del bien común. ¿Qué se entiende por bien común cuando yo no puedo permitir que la autoridad me diga lo que yo tengo que hacer, poder reunirme o no, tener que usar barbijo o no, hacer, limitarme mi derecho a comerciar, qué sé yo, todo lo demás? Es decir, esa pugna de intereses y esa falta de entender en muchos la armonización de intereses es porque me parece que hemos perdido un poquito este concepto del bien común, ¿no? Que parece una cosa aristotélica, ¿viste? Sí, que Pero se hacía pero las Richard, todas esas cuestiones que nos parecían aristotélicas, abstractas, bla, bla, hoy claro, cayeron como elefantes de claro. concretos, así eran elefantes que caían arriba de los escritorios. Todo eso tan abstracto, tan soft, tan antiguo, hoy está de vuelta en discusión y está muy bueno. Yo creo que fue un gran despertar, y deberíamos haber estado tan dormidos, pero demasiado dormidos para que el despertar tiene que haber sido, para que tenga que haber sido de esta dimensión. Fue un gran despertar. Entonces, el desafío que tenemos los líderes ahora es despertar, es ser conscientes de esto y es ayudar a que otros despierten y vean la enorme libertad y responsabilidad que tienen en sus manos. ¿Y por qué? Porque creo que eso no se impone de afuera, se trabaja de adentro, tiene que ver con convicciones, tiene que ver con valores, tiene que ver con sentirte involucrado, que vos sos, es importante que vos no es indiferente que vos lo hagas o no lo hagas, hace una gran diferencia. Fíjate además la pandemia, una pandemia es exponencial la capacidad de contagio que tiene, ¿verdad? Una pandemia. Es exponencial, de ahí el daño que genera en tan poco tiempo. Entonces, fíjate que el nivel de conciencia que hay que tener de esta cuestión individual se hace aún más importante. Dice, bueno, che, si uno que no lo haga, y si yo no me pongo barriga, y si yo, ay, soy yo nomás, son 2 millones de personas. Si cada uno piensa así, estamos liquidados en 15 días.
fíjate que lo individual tiene un poder exponencial. Para mí fue como otra revelación. Uno cree que como uno es un hito, yo solita, en toda esta humanidad gigantesca, nada que yo haga puede tener impacto en nada. Pero la individualidad tiene un poder exponencial. ¿Por qué no nos ponemos a usar ese poder para cosas más constructivas? Si tomé conciencia de que tengo ese poder exponencial, bárbaro, ¿qué hacemos con eso ahora? Chan, desafío de líder. ¿Y ahora qué hacemos? Primero es la toma de conciencia y el entendimiento. Y ahora aprovechemos estas redes que hemos armado, esta toma de conciencia, este despertar, para meter en ese canal que ya está, ¿qué? Entonces el desafío ahora que viene es, ¿qué hacemos ahora con todo esto, con todo este awakening, con todo este despertar de conciencia? ¿Y ahora qué hacemos? Porque no vamos a dejar otra vez que nos durmamos en 6 meses. Viene la vacuna, ping, listo, nos dormimos todo de vuelta. ¿No? Sí, sí, pero además yo insisto en una cosa. Acá hubo un problema grave también de mediadores. A ver, si yo te pregunto a vos, ¿qué sabes de la enfermedad? ¿No? ¿Qué sabes del coronavirus? Información no te faltó, porque si hay algo que recibimos casi te diría en exceso, casi hemos empachado de información. Ahora, el otro día hablaba con mi cuñado médico, que es un investigador, qué sé yo, y en 5 puntos me aclaró lo que yo tenía una gran vorágine, una gran bola de conocimiento, pero no ordenada. A mí me parece que faltan mediadores. Son responsables, los líderes son responsables los medios de comunicación y no, bueno, ni qué decirte, por ejemplo, si hablamos de la enfermedad, los términos de la supuesta autoridad máxima, que es la Organización Mundial de la Salud, que hoy que te decía una cosa, después te decía otra, que estaban viendo, que iban viendo. Es decir, nadie sabía nada y nadie tenía el tupé, o mejor dicho, la honestidad de decir, miren, ¿saben qué? No lo sabemos. No lo sabemos porque es una enfermedad nueva, estamos investigando, qué sé yo, todo demás. Bueno, como en otras tantas cosas, desde Maradona a otras situaciones, a la ley de despenalización del aborto, qué sé yo, nos faltan mediadores, me parece a mí, idóneos. Alguien que con sinceridad pueda decir, bueno, mire, de esto se sabe, no, esto es una burrada, esto por favor, señora, no lo tome, qué sé yo, tome más, o no haga tal cosa, porque me parece que hay falta de responsabilidad. Ni qué decir de los líderes en donde, fíjate, Suecia, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos, la libertad, bueno, salieron a pedir ayuda porque estaban colapsados y se ve que la libertad sola no servía. Entonces, ¿cómo vamos? Si Boris Johnson, inmunidad de rebaño, no, tuvimos que parar todo. Me hace acordar lo de Serrat, ¿no? Aquello de el mundo está en manos de unos locos con carnet, ¿no? Bueno, no, no quiero ser irrespetuoso con los líderes, no digo si son los locos, pero digo es que... Pero nosotros también somos líderes, todos los que estamos acá en esta mesa charlando somos líderes. Nosotros también tenemos que hacernos cargo. ¿No? Yo quiero ser, a ver, quiero ser protagonista de la historia que viene. Si no, sabes que no quiero sentir que este año fue perdido. Y este año va a ser un año perdido ganado, según lo que pase el año que viene y el siguiente y el siguiente, y según qué genere yo el año que viene, el siguiente y el siguiente. ¿Qué impacto genere yo en mi entorno, en mis pequeños mundos, el año que viene, el siguiente y el siguiente? Porque ahora sé, no es que antes no lo supiera, ahora tengo la experiencia directa de que mi impacto es exponencial y quiero trabajar para que todos tomen conciencia de eso. Entonces, ya no sé si me importa tanto, mirá, vas a decir qué bruta, vas a decir, todos van a decir qué bruta a coro. Ya no sé si no quiero poner más foco en qué hacen los líderes ahí arriba, porque digo, bueno, entonces yo estoy acá esperando, pin, 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 a ver Claro, qué hacen los líderes ahí arriba. no, no, está No, clarísimo. el foco es qué voy a hacer yo y hablar con mis hijos en qué van a hacer ellos con esto.
Entonces quiero a esto encontrarle un sentido. Y el poder de darle a esto sentido y darle este poder exponencial, resignificante de un montón de cosas, lo tengo yo. Me va a caer un rayo en este momento por soberbia. Pero quiero sentir que en mí está esa libertad de ver qué hago con esto que pasó. Entonces, la sensación de convertirme en protagonista y no en víctima, cambia mi emocionalidad y esa emocionalidad impacta directamente en cómo hablo, en cómo actúo, en cómo pienso, en cómo duermo, en cómo comparto, en cómo interpreto, cómo leo, y va y viene, ¿no? Y va y viene, y va y viene. Entonces, tenemos que parar, pensar un poco, dejar de tuitear, entre comillas, la vida, ¿no? Tuiteo las relaciones, la vida. No, no son 140 caracteres todo. Busquemos respuestas, elaboremos respuestas. Hacete cargo de esa respuesta. Bueno, yo, como dice aquella publicidad, quiero cortar con la dulzura. Dale. Te quiero proponer, no sé si estamos, yo te voy a compartir esto como punto de partida. Un gran homenaje al gran Quino, ¿no? Ay, sí. Que se nos fue este año. Yo no sé si alcanzás a ver el chiste de Quino, ¿no? Ay, Alguien divino. Sí. alguien remando, todos unos señores muy poderosos diciendo, ¿cómo? ¿No rema más? Me extraña, Fernández, ¿estamos o no estamos en la misma barca? ¿No? Bueno, eh, digo, ¿por qué digo cortar con la dulzura con esto? Porque digo, es verdad lo que vos decís respecto a la libertad, hacer uso de la libertad, pero es verdad que hay mucha gente que por distintos motivos no tuvo ni siquiera la posibilidad de elegir. Hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente que la ha pasado muy mal, hay gente que estaba sometida a tal situación que pienso, por ejemplo, en el dueño de un colectivo, por ejemplo, ¿no? De un colectivo De de un larga restaurante, distancia, de un pequeño un restaurante. restaurante, sí. Bueno, Pero fíjate, Richard, hasta algunos casos, y teniendo profundo respeto por aquellas personas que perdieron seres queridos, ¿no? Yo quiero sacar de mi comentario y de la discusión cuando la vida estuvo en juego, ¿no? Real, hubo personas que han perdido seres queridos muy cercanos y de manera muy dura también. y además ni siquiera se pudieron Distanciados, despedir. claro, distanciados. Entonces yo quiero sacar totalmente, poner en otro nivel de conversación eso. Ponemos en otro nivel de conversación ese aspecto y vamos quizás a estos casos que decimos durísimos, negocios de muchos años, negocios que heredaron del abuelo y de sus padres, ¿no? Que han sido durísimos, donde uno había invertido Agencia quizás de viajes, una de agencia de viajes viajes, no, imposible de no, y que quizás reconvertir. habían invertido todo. Pero fíjate que los restaurantes o negocios de gastronomía empezaron negocios de delivery, empezaron a vender online, hubo una cervecería que la convirtieron en frutería, me acuerdo que salió en el diario. O sea, hubo gente que hizo porque, ¿sabes qué dijo? Dijo, esto no va a poder conmigo, yo algo voy a hacer. Y yo sé que no es posible para todo tipo de negocio y para toda situación. Y que quizás te agarra como persona en un momento malo, en un momento donde estás más vulnerable y más sensible. Por eso tengamos una mirada piadosa con el otro, empática con el otro, porque no todo el mundo pudo y no está mal. No castiguemos al que no pudo resignificar, reconstruirse, reconvertirse, ¿no? Eh, Creo que fue también una época de despertar es la piedad y la empatía con el otro. Y lo vi mucho a eso. A mí me pasó y le pasó a muchas, yo hablando con gente conocida, lo mismo. Yo dejé de ir al supermercado de cadena grande y empecé a comprar en un local chiquito acá del barrio.
me generó esa cosa de aliarme con el pequeño comerciante. ¿Vieron? Decís, le voy a comprar a este pibe que está él, la mujer atendiendo, ¿no? Ahí día y noche, 24 horas, Que a lo sacando, mejor es más remando, caro, seguramente es pero más no caro por un tema importa, de costo, claro. se me despertó esta cuestión solidaria y se los despertó a muchos en distintos niveles, de yo quería ir a él, a esa persona. A mí que me gusta comprar libros. Encontré una librería chiquita de barrio que no juntaba puntos, no podía hacer puntos con el librero para después sacar libro gratis, no tenía ningún plan de fidelización. Pero a mí me atendía ella por WhatsApp, ella iba al depósito y ella repartía los libros por el barrio, porque no podría abrir la librería. Entonces yo por WhatsApp le compraba, puso Mercado Pago, pagaba online, y ella salía, cuando cerraba, salía y repartía ella a pie los libros. Entonces yo dejé de comprar online en la mega cadena de librería, está bien, no estoy juntando puntos ni nada, y desarrollamos una relación, pero hasta de cariño. Me hizo gastar bastante plata, pero no le contemos a mi marido eso. Porque yo de golpe empecé a regalar mucho libro, pero me entró esa cuestión, ¿sabes por qué? Porque verla a ella en esa balsa tuya, adelante revoleando la bandera, Era me hizo emulador. ir tras ella. Y a esta la voy a ayudar y la vamos a acompañar. Y ella me mandaba mensajes agradeciendo el apoyo. ¿Entendés, Richard? Déjame compartirte esto. Fíjate lo que salió el otro día en Infobae, ¿no? A ver, Simplemente apoyando lo que vos decís. Récord histórico en nuevos mira. voluntarios en las ONG. En la Argentina, del aislamiento social, muchos ONG batieron un récord histórico de donaciones, actividades Ay, voluntarios y participantes de actividades. Bueno, si el cuando artículo se no pregunta por qué pueda. los argentinos son tan solidarios. Y bueno, ¿por qué? Porque cuando la realidad no puede ser transformada, transfórmate. Resignificá, convertí este poder exponencial que tenés como individuo, resignificalo, ponelo en función de algo que valga la pena, literal que valga la pena que estamos pasando. Tenemos que hacer que la pena de este año valga algo. Esta frase que usamos tanto, tomémosla literal. Convertir esta pena en pequeño júbilo para alguien. Bueno, Flor, tenemos que ir cerrando. Ay, pero qué lástima, Richa. Pedíamos unas No, no, empanadas, Richa, y seguía. no, sí, sí, obviamente. Te imaginarás que yo, Pero eh, repartimos acá, empanadas. acá la gente se está yendo, nos deja saludos. Romina Sí, Folis dice, es un gusto escucharlos. Aparte de traer buenos recuerdos de la escuela, siempre tienen buenos debates. Bueno, nos mandan saludos, nos agradecen. Y bueno, Flor, yo creo que este es un primer movimiento, quizás de una sinfonía de varios movimientos, que lo iremos haciendo el 2021, Dios mediante, camino a recuperar las escuelas reales, sí, sí. presenciales, Los espacios de encuentro. y los espacios de encuentro, que no sé si serán en marzo, pero bueno, ya iremos viendo. Así que, nada, como se dice aquella vieja canción, te digo un hasta luego. Gracias, ahí Hasta pronto. tenés Bueno, hasta ahí un arbolito de Navidad, así que deseándote sí. una excelentísima Navidad, y que, como decía mi vieja en ese buen riojano que tiene, que el niñito Dios nazca en tu corazón también. Bueno, Y igualmente para todos. un gran abrazo y aprovecho saludarlos a todos los que participaron y a todos los que verán este video con posterioridad que va a quedar en las redes. Así que Flor, mil gracias y como siempre una eterna colaboradora Bueno, de gracias Selafor. Richard. Escuela Selafor, vamos por un excelente 2021. Protagonistas, hagamos historia, hagamos historia. Les mando un enorme abrazo. Gran abrazo, Flor.